Pues vamos a empezar. Soy Erasmus del Instituto de Matemáticas que nos acompaña hoy a hablar sobre el diseño de robots en las computadoras. Pues bueno, pues este es el tema de la plática. Entonces, para hablar de si las computadoras son todopoderosas, pues es bonito recordar que de hecho hace poco más de 30 años que la revista Time le dedicó a la computadora el hombre del año. La revista Time tiene esta tradición de dedicarle a una persona muy importante cada año la revista, y esa es la única vez que se le ha dedicado no a una persona sino a una máquina, y fue justamente a la computadora, que bueno, llevaba a lo mejor 10 años más o menos de la primera PC que existía, y pues sigue siendo hasta ahora, la PC sigue siendo la única máquina a la que le ha dedicado la revista Time como el personaje del año. Y cómo es que tenían tan claro a quién le estaban dedicando, ¿no? Normalmente le dedican a una persona, ahora le estaban dedicando a una computadora, y a qué computadora se le estaban dedicando. Es sorprendente que ya desde esa época, de hecho, había una enorme variedad de plataformas de cómputo de muchos tipos diferentes, desde Windows, tabletas, teléfonos Linux y todo. Y la situación era muy similar a lo que sucedía hace 30 años. Y sí, en realidad hay muchos tipos, siempre ha habido muchos tipos de computadoras. De madera, por ejemplo, algunos opinan que esta fue la primera computadora que existió, de Wilhelm, construida por Wilhelm Schaefer en el siglo XVII, una máquina de calcular que con dispositivos, con engranes de madera, podía hacer operaciones sobre enteros. Luego también ha habido computadoras de metal. Por mucho tiempo se consideraba esta la primera computadora, porque Pascal sí fue muy bueno para comercializar su máquina, mientras que Schaefer no se conocía. Hasta el siglo XIX se había perdido totalmente la idea de las máquinas de Schaefer, y Blaise Pascal construye esta máquina, de hecho motivado porque su papá se pasaba muchísimo tiempo dedicado a hacer cálculos para impuestos. Bueno, luego ha habido computadoras electromecánicas, como la construida por James Thomson, el hermano del famoso Lord Kelvin, que era una máquina para resolver ecuaciones diferenciales y resolver problemas de control y de distintos tipos. Y ha habido computadoras usando electroimanes, como este autómata del español Leonardo Torres y Quevedo, que fue un impacto tremendo. Se habló muchísimo de esta pequeñita máquina de ajedrez. Se presentó en la Feria de París de 1914, y en Scientific American todo el mundo hablaba de este autómata, que lo que hacía era, podía jugar nada más la final de un partido de ajedrez de un rey y una torre contra el rey de un oponente humano, y siempre lograba ganar, y fue una cosa muy importante. Este ajedrecista de Leonardo Torres y Quevedo fue un gran personaje, inventó muchísimas cosas, Leonardo Torres y Quevedo. Luego, por supuesto, computadoras electrónicas como el Colossus. No sé si vieron la película de Alan Turing ahorita recientemente, que lo presentan como que si Alan Turing fue el que contribuyó casi él solo a ganar la Segunda Guerra Mundial de los aliados, porque se la pasaban descifrando los códigos de los alemanes. Pero en realidad Tommy Flowers, la computadora que ponen en la película, hablan mucho en la película de que es Alan Turing el que construye una computadora. En realidad el héroe fue Tommy Flowers, que fue el que realmente construyó la computadora con bulbos que se usó para decriptar todos los mensajes, pero no se sabía por muchos años, porque los ingleses mantuvieron clasificada toda esa información, y en parte les costó a los ingleses que fuera en Estados Unidos donde se desarrollara tanto la tecnología de la computación, porque aquí los ingleses estaban muy avanzados, pero no dejaban que nadie lo supiera, porque lo mantenían clasificado. Y hay un nuevo libro, y un poco por eso también salió ahorita la película de Turing, basados en los nuevos documentos que acaban de desclasificar. Y bueno, por supuesto hay computadoras de carne y hueso, como
este autista muy famoso, que él describe cómo él puede visualizar cada uno de los números entre el 1 y el 10.000, lo ve cada uno como que si lo conociera, como que si tuviera un color, él lo ve cada uno con un color, con una textura, con una emoción diferente. Es el que tenía el récord en Europa de recitar pi con el mayor número de dígitos, 22.000 dígitos. Es buenísimo para los idiomas. Se supone que el islandés es de los más difíciles que hay, lo retaron a que aprende islandés, y en una semana dijo, pues entrevistan en la tele, y una semana después le estaban entrevistando en islandés en la tele. Y bueno, no solo ha habido computadoras de madera y de metal, de muchas cosas, sino lo que hemos visto es que cada una tenía un propósito diferente, muy claro, definido. El Colossus era específicamente construido para decriptar los mensajes de los alemanes, el ajedrecista para jugar ajedrez, la de Thomson para resolver ecuaciones diferenciales, la de Pascal era para hacer los cálculos de los impuestos para su papá, etc. Cada computadora tenía una cosa, y también los nombres. Es interesante ver los nombres, cómo se les llamaba a lo largo de la historia. Los nombres estaban un poco asociados o del objetivo que tenía la computadora o del imaginario cultural de la época, ¿no? Por ejemplo, las de la época de Pascal, ¿no? Era típico llamarle en el siglo XVII calculating clock, un reloj calculador, porque la idea de algo mecánico eran los relojes en esa época. Las computadoras eran una especie de relojes que calculaban números, o la pascalina, así se le llamaba a la máquina de Pascal, máquinas integradoras, autómata, cuando empezó en el imaginario lo de los autómatas, con Quevedo y el ajedrecista, era el autómata, no era una computadora, era el autómata, etc. Ha habido, bueno, por supuesto el cerebro. Pero es interesante que el cerebro en realidad se consideraba, y toda la manera, todo lo que es el pensamiento y el cerebro se consideraba totalmente como algo diferente. Era un dogma por cientos de años que se consideraba un dogma muy obvio en la ciencia. Era lo que logró romper justamente Norbert Wiener, quizás el padre de la cibernética, que hoy en día casi no sabe qué es la cibernética, pero lo que sí logró hacer como una gran contribución que ayudó a romper el dogma que la ciencia tenía por al menos 200 años, donde tomaba por hecho que los procesos mentales no solo son conceptualmente, pero absolutamente diferentes de los procesos mecánicos. Se consideran totalmente dos universos diferentes, lo mecánico y lo mental. Fue Wiener el que logró romper con ese dogma y contribuir al nacimiento de lo que es la ciencia de la computación moderna, que podríamos asociar, por poner una fecha, el año de 1936, donde estaba Wiener, estaba Neumann y todos los padres de la computación, y donde de repente nos dimos cuenta que no son una colección de máquinas diferentes, con objetivos diferentes, y por eso es que no hay ciencia de los submarinos, o no hay ciencia de la astronomía, no es la ciencia de los telescopios. Nos dimos cuenta que la ciencia de la computación no es la ciencia de una máquina específica, sino una disciplina científica, que es una disciplina, como cualquier otra disciplina. La meta tiene como llegar a un mejor entendimiento de nosotros mismos y de nuestro entorno mediante una perspectiva particular, una manera de ver el mundo. ¿Cuál es esa manera de ver el mundo del computador o de las ciencias de la computación? Es lo que Alan Turing logró precisar, precisamente en el año de 1936, cuando pudo poner el dedo en justo qué es una computadora en general, independientemente del objetivo que quiera hacer y cuál es su poder. Mucho antes de que se hubiera construido físicamente esa máquina universal, y donde nos lleva justamente a entender este sueño de la primera programadora, Ada Lovelace, que nos dice que justo este asunto de esa perspectiva de cómputo es un asunto abstracto en el que se le permite a un mecanismo combinar símbolos. Es un asunto de combinar y manipular símbolos generales que no necesariamente significan una cosa particular, y así es como queda establecida esta liga, este dogma de 200 años en que se considera la materia separada de los procesos mentales, con esta liga entre el manipuleo de símbolos. Y aquí es lo que les voy a platicar un poco de este
de estos conocimientos fundamentales que aparecen en el enciclopedia de la UNAM, donde hablamos de justamente esta perspectiva del computólogo, de esta disciplina que tiene quizás dos lados que quisiera resaltar, quizás los más importantes. Un asunto es ese pensamiento algorítmico, esa es una perspectiva del mundo del computólogo. Nos dice Steven Schiena, dos ideas yacen brillando en el terciopelo del joyero. La primera es el cálculo, la segunda el algoritmo. El cálculo, aunado al rico cuerpo de análisis matemático que motivó, hizo que la ciencia moderna fuera posible. Pero es el algoritmo el que ha hecho el mundo posible, el mundo moderno posible, porque es el que permite calcular las cosas y obtener los resultados, aunado a la otra gran dimensión. El computólogo es por excelencia el experto en abstracción. La abstracción permite entender un problema, permite mantener la complejidad manejable y intervenir. Los sistemas que se construyen hoy en día de cómputo son por mucho los más complejos que el ser humano. Internet, una computadora, un celular tiene millones de componentes, se conecta con otras computadoras por todos lados. ¿Cómo es posible construir un sistema así con tanta confiabilidad a base de capas de abstracción? Uno hace una parte, supone que ya funciona, encima de esa construye otra, encima de esa construye otra, y así sucesivamente. Y así justo es como Turing logra finalmente resolver este enigma de qué cosa es una computadora. Nos dice Turing, usando abstracción, una computadora en abstracto es una cosa, un dispositivo muy sencillito, un mecanismo muy sencillito, exactamente diseñado para manipular símbolos. Los símbolos se almacenan en una cinta que tiene una longitud arbitrariamente larga y está partida en cuadritos. En cada cuadrito se puede almacenar un símbolo. Dentro de un conjunto finito de símbolos, uno puede ir escribiendo símbolos en esa cinta y de acuerdo a qué regla uno va modificando y manipulando los símbolos de la cinta, de acuerdo a una cabeza de escritura que en cada momento está colocada en uno solo de los cuadritos, puede leer el símbolo en ese cuadrito y puede modificar el símbolo solo en ese cuadrito. Y todo eso lo hace siguiendo las reglas de un control finito. Turing dijo algo muy sorprendente. Dijo, necesitamos un conjunto finito de símbolos y necesitamos una máquina. Abstraer cualquier máquina al final de cuentas es una caja negra que adentro puede ser tan complicada como uno quiera, pero puede estar en un estado, en cada instante de tiempo está en un estado dado de esa caja negra. Y lo que nos dice Turing es suficiente considerar cajas negras que pueden estar en un número finito de estados. En cada momento la caja negra está en un estado, de acuerdo a lo que lee en el cuadrito de la cinta donde esté la cinta, cambia a un nuevo estado y escribe una cosa nueva. Dijo Turing, algo tan sencillo como eso es una computadora. Todas esas variedades enormes de computadoras de tipos diferentes, de ecuaciones diferenciales, no es en el fondo más que una abstracción como esta, un conjunto finito de estados y una cabeza que va una unidad de tiempo, modificando los símbolos que están escritos sobre la cinta. Eso fue una cosa aparentemente inocente, pero muy profunda, porque lo que nos está diciendo Turing es que una computadora, la que sea, la del pasado o del futuro, a final de cuentas, no es más que una tablita de quintupletas que nos dice las reglas bajo las cuales se manipulan esos símbolos. En cada renglón hay una quintupleta que nos dice si la cabeza está leyendo tal símbolo y el estado de la máquina es tal estado, pues entonces simplemente se mueve a una posición a la derecha, una a la izquierda y escribe un nuevo símbolo, una tabla finita. Eso es todo lo que es cualquier computadora que uno compra, al final de cuentas se puede obtener como una tabla finita de quintupletas. ¿Y eso por qué es tan sorprendente? Porque el conjunto es un conjunto, lo que nos está diciendo es que el conjunto de computadoras es numerable. El conjunto de computadoras es infinito, pero ¿qué tan grande? Igual de grande que el tamaño de los números enteros. Pero lo que inmediatamente se dio Turing cuenta es que el conjunto de problemas es no numerable. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran inmensidad de los problemas no tienen solución simplemente porque hay muchísimo menos computadoras que problemas. Hay tantos problemas como números reales y tantas computadoras como números enteros, entonces inmediatamente estamos
ante una situación en la que la mayoría de los problemas no tienen solución. Y en esa época, muy al principio, se empezaron a dar cuenta de esta simplicidad de los dispositivos de cómputo. En cuanto a lenguajes de programación, lo mismo. Basta, la historia de los lenguajes de computación es fascinante. Hay cientos de lenguajes de computación y se usan unos y se olvidan otros, pero al final de cuentas, por más Java y objetos, todo lo que uno quiera, todos son equivalentes a un lenguajito con una sola instrucción. La instrucción, lo único que tiene que saber hacer un lenguaje de programación es restar dos localidades de memoria, comparar para hacer una comparación y brincarse a otro lado. Eso es todo lo que es un lenguaje de programación. Entonces también por ese lado nos sorprendimos muy temprano en la historia de la computación que también es muy sencillo lo que en realidad se hace mediante lenguajes de programación, y además el programa en sí también siempre se puede reducir a un solo loop en el que tiene varias comparaciones, y cualquier de los programas que hoy en día estamos corriendo todos los días tienen millones de instrucciones, se pueden en realidad hacer con un solo loop que está todo el tiempo haciendo, comparando y brincando y repitiendo. Entonces eso es lo que quería yo platicarles en cuanto a este golpe que le da al intelecto humano la computación, que nos hace recordar esta frase de Hamlet que dice: podría estar encerrado en una cáscara de nuez y tenerme por rey del espacio infinito. Y Stephen Gould en su libro nos describe muy bonito esos golpes que ha recibido el intelecto humano desde antes de la Edad Media, donde el hombre se sentía cómodamente sentado en el centro del universo, de reinar sobre todas las criaturas, etc. Y así pensaba que desde el inicio del ser humano, que había comenzado 5.000 años atrás, se pensaba que tenía la historia del universo, el hombre era el rey y todo giraba alrededor del hombre. Y entonces es cuando inicia un doloroso proceso en el que golpe tras golpe se derrumbarían todas estas ilusiones de ser el rey del universo. El primer golpe lo da la astronomía con Copérnico, donde resulta que la Tierra no es el centro del universo, sino al contrario, un granito de polvo en medio de un universo de magnitud inimaginable. Luego viene Darwin haciéndonos despertar del sueño de sentirse privilegiados, etcétera, y de hecho darnos cuenta que pertenece el hombre al reino animal, es uno más de todas las criaturas que hay. Luego Freud, en uno de los alardes más grandes de soberbia, dice: yo di el tercer golpe. En la cita actual lo escribe: yo di el tercer golpe, y dice: le quité el consuelo al hombre de que, a pesar de haber evolucionado del mono, por lo menos creía tener una mente racional, y ni siquiera eso. Y la geología es muy hermosa, con James Hutton, uno de los padres de la geología, donde privó al hombre de esa confortable situación de que pertenecía a una tierra de 5.000 años de edad, y resulta que también somos un pequeño polvito en una historia inmensa del tiempo, y el hombre vive apenas en una cascarita de nuez al final de esa historia de millones de años de luz. Newton también es el golpe que da la física, porque todo está gobernado por leyes que aplican a todo el mundo, en la Tierra, afuera, y son muy sencillas. La física cuántica diciéndonos ni siquiera es predecible las cosas, el universo es inherentemente probabilístico. Las matemáticas ese da un golpe tremendo, porque por lo menos decíamos, bueno, mejor yo estudio matemáticas porque ahí todo es clarito y no hay cosas complicadas, no hay ningún golpe que me pueda dar. Y llega Kurt Gödel y dice: ni siquiera en las matemáticas es posible que el hombre lo sepa todo, porque pruebas son incompletas, hay teoremas que no se pueden resolver, etc. Y llega la computación a seguir dando golpes, y este golpe es todavía más extraño porque nos dice Turing lo que acabamos de mencionar. A pesar de que existen muchos problemas que se pueden resolver con la ayuda de las computadoras, el universo de los problemas en solución es infinitamente más grande que los que se pueden resolver. Y continúa las ciencias de la computación dando golpes. Este es el golpe de la complejidad. Dice: ya sabíamos que ya son poquitos relativamente los problemas que se pueden resolver en principio, pero resulta que más allá de si un problema es computable o no, la inmensa mayoría de estos están fuera de nuestro alcance, porque el tiempo que tomarían en resolverse es más que toda la edad del universo.
Entonces nos quedamos en un universo del computólogo. Este universo, ¿cuál es este universo de la computación? Es un universo infinito de problemas. De ese universo infinito de problemas, la inmensa mayoría no son ni siquiera computables. Tenemos un grupito amarillo chiquito de los que son computables, que es donde el ser humano trata de vivir. Pero resulta que empezó con el desarrollo de las ciencias de la computación a explorar este nuevo universo en el que nos encontramos. Rápidamente, no es muy difícil demostrar que para cada problema que no es computable hay uno peor todavía menos computable. Y lo mismo dentro de los computables. El problema de los computables es chiquito pero infinito, es igual al tamaño de los números naturales, pero la gran mayoría de esos tomará siglos en resolver. Entonces, dentro de los problemas computables también son inaccesibles para nosotros. Y también se puede demostrar, no es tan difícil, que para cada problema que es computable pero que toma demasiado tiempo, hay uno peor que toma más tiempo todavía. Y entonces, el problema de los computables en la práctica es ese pequeñito mundo en el que estamos viviendo. En ese pequeñito mundo de los problemas computables están los que resolvemos todos los días, que se le llama la clase P, los que se pueden resolver en un tiempo polinomial, que crece polinomialmente con respecto al tamaño de la entrada. Y ahí arriba empiezan a haber clases y clases de complejidad de problemas más y más difíciles. Una infinidad de clases dentro de eso, que, por ejemplo, los que toman tiempo exponencial en resolverse, las clases que han bebido, los NP completos, etcétera, y muchas otras. Y ahí es donde nos quedamos en la teoría clásica de las ciencias de la computación, y estamos entrando a una nueva era que todos conocemos. Desde que uno compra una computadora, lo primero que hace la computadora, uno la enchufa y empieza a hablar con otras computadoras. Ya no existe hoy en día prácticamente ese cómputo aislado, esa máquina de Turing en la que nos basamos en la teoría de la computación tantos años, de que una cosita a la vez, una tras otra. Ahora todo está interconectado, todos los problemas, todos los programas se comunican, y es un enorme sistema, una especie de cerebro gigantesco en el que hemos creado, que está por toda la Tierra, en la que todos están haciendo cosas al mismo tiempo, colaborando, intercambiando información, etc. Esto se llama cómputo distribuido, porque todo está distribuido por todos lados. Son una especie de, cada una computadora es un cerebrito, porque todas están interconectadas, todas con todas. Y entonces estamos en una época en que no se entiende exactamente, estamos en la frontera de lo que es la noción del cómputo. En principio uno podría simular todo con una máquina de Turing, pero no es realmente, no se está modelando realmente lo que pasa con este nuevo universo, que es diferente del cómputo paralelo. Como saben, en la UNAM cada tanto gastamos unos cuantos millones de dólares en una nueva computadora, una supercomputadora. Ese es el cómputo paralelo, donde se suponía que no falla nada. Todos los procesos son miles de pequeños procesadores, todos van a la misma velocidad, síncronamente, y nadie falla. Esa era la época todavía del cómputo paralelo, donde era muy claro que eso se podía simular con una máquina de Turing. El cómputo distribuido es diferente, porque aquí es un mundo enorme de componentes de cómputo interactúan que están fallando todo el tiempo. En cualquier momento estamos en un sistema distribuido en el que todo el tiempo hay componentes que están fallando, y cada quien está corriendo a otra velocidad, y nadie se detiene esperando a recuperar un procesador, etc. Entonces es muy diferente del cómputo paralelo. Y resulta que se ha descubierto que la naturaleza de este cómputo distribuido es de tipo topológico. Es decir, decidir, para ser un poco más completo, decidir si un problema de estos problemas distribuidos tiene o no solución, ya no depende de si hay una máquina de Turing o no, sino si hay un objeto geométrico que puede deformarse en otro. O sea, en términos de topología, si hay un objeto que se puede, un objeto topológico que se puede deformar en otro objeto topológico bajo ciertas restricciones, es lo que define si se puede resolver un problema o no. Y entonces servicios como cloud computing y todas esas cosas, sus posibilidades de lo que pueden resolver y sus limitaciones tienen inherentemente, dependen de propiedades topológicas de ciertos objetos topológicos que están escondidos detrás de todo esto. Bueno, exploramos toda esta condición entre topología y computación distribuida en un libro que publicamos hace un año más o menos.
Y entonces nos quedamos con este pensamiento: el eterno silencio de estos espacios infinitos me llena de temor. Lo decía Blas Pascal desde entonces, pero yo creo que no se imaginaba de qué universo, de qué infinito, de qué era este espacio de universos infinitos del que estábamos hablando, desde su maquinita, la pascalina, a este universo. Pero esta es justamente la grandeza del hombre, es el único capaz de observar estos abismos infinitos, inaccesibles, inalcanzables, y a la vez estudiarlos, temerles y maravillarse con ellos. Entonces, era algo que les quería platicar. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Filosofía. ¿Está claro? Bueno, También se siente tranquilo. Ok, pues le volvemos a agradecer a Sergio y nos vemos la próxima semana.